me pague mi hijo Lorenzo, lo veo sólido, lo veo fuerte, y que me pague el de atrás. Pues no debe, es eso, y la OCDE ya también lo dijo en el estudio que se presentó, se debe parar la bola de nieve, y se debe quitar esa opción. Y esa opción, parte de lo que debemos hacer es irle matando incentivos a la gente para que se pueda jubilar con cargo contribuyente y empiece a cuidar su afore. O sea, a mí si me preguntan, Enrique, ¿cómo va tu afore? Pues no sé, ni me interesa. ¿Por qué? Pues porque me voy a jubilar yo con cargo al contribuyente, con cargo a mi hijo Lorenzo. O sea, a mí me tiene sin cuidado. Oye, pero ¿no te preocupa que el gobierno está obligando a que el 50% se invierta en papel gubernamental y no hace una reforma fiscal? No, no. Bueno, lo que se debe hacer es que Enrique Díaz Infante se empiece a preocupar por su afore y decir, ¿sabes qué, Enrique? Se acabó este rollito. Y tal y como lo sugiere la OCDE, hasta el día de hoy tú tuviste la opción. Te lo vamos a cuantificar y quizás como en el FOBAPROA que se emitan algunos pagarés, se metan los pagarés y se digan, Enrique, tanto te toca a ti de pensión, pues ahí están tus pagarés, y para adelante cuentas individualizadas. Y entonces sí me voy a preocupar por hacer, y eso tiene que ver con soluciones a los que están fuera. Los que están dentro y los que están afuera, los informales, tienen la opción de hacer aportaciones voluntarias. Pues empezar a hacer aportaciones voluntarias a una cuenta. Ahorita voy a entrar a analizar los que están, y los estoy analizando más o menos en paralelo salteado, los que están afuera, pero vendré con propuestas para los que están afuera. Ahora, ¿cómo entender el sistema de pensiones? Y pasamos al siguiente. Son 10 láminas, para que vean que esto sí tiene fin. El sistema de pensiones, pongo ahí un marco teórico que cita Alejandro Villagómez, tomando el referente de Banco Mundial. Todos los países tienen un sistema asistencial, sistema de contribuciones definidas y sistema de beneficios definidos. Y un sistema nacional de pensiones debe contemplar todo eso y deben hablarse los sistemas para evitar ineficiencias, evitar que se dupliquen los beneficios a una persona y que todo el mundo reciba una pensión. Entonces, que se resuelvan los problemas de cobertura, ¿no? Y los problemas de tasa de reemplazo. Entonces, el pilar cero es nosotros tenemos el programa de 65 y mayores, ahí se debe yo creo cambiar a 70 y mayores, es un programa asistencial. Aquí, ojo, cualquier reforma que se haga al sistema, ¿hacia dónde voy con toda mi exposición? Si puedo dejar algún mensaje, que diga, oye, ¿de qué tanto habló este cuate? Sistema Nacional de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones. Nos urge un Sistema Nacional de Pensiones, donde convivan programas asistenciales como el de 65 y mayores, donde convivan los que van de salida, que ya nos dio una muy mala noticia Pedro Vázquez Colmenares. Yo no sabía que en el ISSSTE, porque a mí que me tocó liquidar empresas paraestatales, sabemos que son los jubilados, muchos de ellos son auténticos, no quisiera usar palabras ni padrote ni gigoló porque no es propio para este foro, pero algo así, porque tienen muchos 2 novias o 3 novias y están muy sólidos y muy fuertes, y que tengan beneficios esa novia de 25, 30 años, del jubilado de 60 años, híjole, tenemos que cambiar esas reglas. Un tema que hay que entrar urgentemente, y ahí me encantaría que la secretaria Amalia viera el tema de los derechos adquiridos. Hasta dónde hay un derecho adquirido y hasta dónde hay una expectativa de derecho. Cuando nosotros estábamos en las liquidaciones de las empresas paraestatales y decían los trabajadores, a ver, es que yo tengo un derecho adquirido, a ver, si tú ya eres un jubilado, es un derecho adquirido. Si te vas a jubilar, y lo dice ahorita el contrato colectivo, pues es una expectativa, ¿no? Entonces, ahora, ¿no estás de acuerdo que es una expectativa? Ve y demanda, maestro. Entonces vamos acabando un poquito ese mito del derecho adquirido, con esta lógica, o sea, ¿quién va a pagar? Digo, se vale y derechos adquiridos y se vale todo, pero alguien tiene que pagar todas esas conquistas laborales y todo. Entonces yo creo que tenemos que empezar a racionalizar esto para que se pueda pagar. Ahora, el pilar 1, dentro de este marco teórico, para entender cómo debe ser un sistema nacional de pensiones, lo contemplan los beneficios definidos, Pemex, CFE, IMSS y demás. El pilar 2 es el de contribuciones definidas, las AFORES, y el pilar 3 es el ahorro voluntario. Entonces,
debemos tener un sistema nacional de pensiones que tenga como premisa que todo mundo esté cubierto, que cubrir no sea un desincentivo para que la gente ahorre. Entonces, la pensión mínima garantizada tiene que ser menor que lo que se recibiría si estás cotizando por una Afore y no logras las 1,250 semanas. Si no llegas a las 1,250 semanas, entonces te dan una pensión mínima garantizada. Bueno, la pensión asistencial tiene que ser menos de eso. Ya ahorita es más o menos, está en 570 pesos, se está buscando que se llegue a 1,000 pesos, bueno, puede ser, o sea, la mitad de un salario mínimo, más o menos. No sé si estoy manejando bien las cifras, nada más por el gesto que hiciste. ¿En cuánto está el salario mínimo, perdón? Si está en… no, al mes. Al mes. 1,200, 2,200, exacto, entonces sí estaba bien, en 2,000. Ah, sí, como hiciste un gesto, de repente dije, no estaba en 2,000, perdón, me confundí. Si está en 2,000, la pensión, y se está recibiendo ahorita 570 pesos, y se busca subir a 1,070 más o menos, esa pensión mínima garantizada lo que tiene que hacer es no desincentivar a la gente que se mueva a la formalidad, no desincentivar a la gente, como decía Santiago Levy, a que se mueva a estar ahorrando en su Afore, pero tiene que existir una pensión mínima garantizada. Eso además le da dignidad al viejo y en el hogar adquiere otro rol u otra, una dignidad. Tiene dignidad un viejo que tiene ingreso y aporta al hogar. En vez de ser una carga, empieza a aportar. Entonces, es fundamental también por una razón de dignidad. Y el último pilar, que es el pilar 3, el ahorro voluntario. Y ese es donde la gente que está en la informalidad, pues le va a tener que estar entrando. Y ahí, una de las propuestas que nosotros en el CEI hemos manejado es que a la gente que esté en la informalidad, tal y como ya lo logró la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en el tema de los seguros, también lo debemos hacer en las AFORES, que es que con los programas sociales, Prospera, Progresa, todos esos, una parte se vaya en el sector asegurador, pues ya están para que haya un seguro mínimo. Y así como en el sector bancario también existe la cuenta mínima básica, pues también deberíamos tener una Afore básica que se fondee con eso. Y esos recursos que los maneje una Afore. Ahora, para que eso se lo demos a una Afore tenemos que bajar las comisiones. O sea, no puede las Afores con las comisiones que están cobrando, porque entonces vamos a caer en el caso chileno. Entonces, darle esos recursos a las Afores puede no ser la solución si no están sus costos disminuidos en sus comisiones, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Como les había dicho, el 57% de la población está en la informalidad, esos no entran no tienen Afores. La generación de Afore en un mercado laboral poroso no va a lograr la cotización. La densidad de la cotización es muy difícil lograr esas 1,250 semanas, entonces también tenemos que ver, y con esos cambios, qué vamos a hacer con la gente que no logre. Entonces, por eso una pensión mínima garantizada es fundamental. Y bueno, lo que le decía, el problema de cobertura. Y existe otro tema, aquí los incentivos para que la gente se empiece a cuidar su Afore y se mueva a Afores y a sistemas de contribuciones definidas. Entonces, bueno, no sé si mi punto quedó claro. Tienes un sistema nacional de pensiones donde conviva asistencialismo, donde conviva contribuciones definidas y beneficios definidos. Eso es necesario. Y necesitamos hacer que todo el mundo se vaya moviendo hacia contribuciones definidas. Y ahorita gente como Enrique Díaz Infante, que tiene completamente descuidada su Afore, necesitamos decirle, ¿sabes qué, maestro? Lo que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia, que ya lo resolvió, dijo, los que son abogados saben que la jurisprudencia es aplicable solo cuando existe un litigio. Si no es el litigio, no es aplicable. Pero ya entonces hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que dice el monto máximo de las pensiones es de 10 salarios mínimos. Si no te vas a pleito, te puedes llevar y llegar a 25 salarios mínimos. Puede ser. Bueno, esos incentivos
Ahorita mucha de la gente les dice, pues voy a aportar los últimos 5 años para llegar a y aportar lo máximo posible para tener 25 salarios mínimos de jubilación. Bueno, lo que se tiene que hacer es decir, el tope es 10. Y entonces esa gente como yo, que estoy haciendo mi estrategia de cómo jugar con el actuario y los cálculos que hizo y aportar más en los últimos 5 años, pues se acabó, maestro. Usted, el máximo es 10. Pues es que con 10 no me va a alcanzar. Ah, pues entonces empieza a cuidar su afore. Entonces la gente va a ver que es mejor cuidar la afore que estar esperando que el contribuyente lo mantenga a uno. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tenemos que subir, definitivamente, como decían los panelistas anteriores, el tema está en el mercado laboral. Tiene que haber más empleos, tiene que haber mejores empleos mejor pagados si queremos subir la densidad de cotización, lo que se aporta, ¿no? Ya estoy terminando, sí, ya estoy terminando. La has pasado mal, perdón, me habías dicho antes. Luego, se debe incentivar las aportaciones voluntarias. Aún los que están en la informalidad tienen que empezar a ahorrar, tienen que empezar a ahorrar. Y los que no alcancen arriba de cierto monto pues van a recibir una pensión mínima garantizada. Debemos trabajar al interior de las AFORES para que bajen el costo de las comisiones y que las inversiones se deje de gastar más en papel gubernamental. La verdad es que en otros países del mundo hay libertad total para que inviertan. Claro, yo no sería partidario de que aquí se invirtiera en todo si no hubiera un seguro de depósito para las pensiones. O sea, no quisiera que de repente una CIEFORE se gastara todo en un papel comercial y quebré con el dinero del jubilado, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Cierro con 5 recomendaciones. A los que están afuera tenemos que incentivarlos a que ahorren. Tiene que haber ahorro voluntario y que abran sus cuentas. Se tiene que incrementar la edad de retiro y se tiene que ser más ingenioso para subir la tasa de reemplazo con hipotecas reversibles o algo por el estilo. Tenemos que obligar a que la generación de transición migre a las contribuciones definidas y fomentar las contribuciones voluntarias. Y para los que están fuera del sistema de pensiones, lo que se tiene que hacer es hacer una reforma hacendaria urgente que baje el gasto, que suba la recaudación y entonces crear una pensión mínima garantizada y para que todo mexicano, por una razón de solidaridad, tenga una pensión, pero sin que se fomente con esto la informalidad. Entonces, si tuviera que dar una conclusión de qué fue todo lo que dijiste, necesitamos un sistema nacional de pensiones y una reforma hacendaria. Y un sistema nacional de pensiones que asegure que todo mundo tenga una pensión, aunque sea mínima garantizada y que no dejara a nadie atrás. Y parar la bola de nieve y acabar esta lucha intergeneracional que estamos viviendo por el presupuesto de arrebatarnos la cobija los unos a los otros. Muchas gracias. Pues muchas gracias al maestro Díaz Infante. Pues me parece que abordó varios temas muy importantes, muy relevantes. Vamos a comentarlos al final, que vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan hacer llegar preguntas a la mesa y se puedan contestar al término de la siguiente intervención, que estará a cargo de la doctora Berenice Ramírez López, a la cual pues le agradecemos mucho que haya accedido a participar como ponente. Realmente lo quiero decir, su participación estaba programada como moderadora de la mesa. Sin embargo, pues ella tiene un amplio dominio del tema, del cual da fe su currículum académico que tiene, y por lo tanto, pues accedió muy amablemente a participar como ponente prácticamente de inmediato, de última hora, ¿no? Es una experta en el tema y vamos a ver su currículum. Ella es socióloga, tiene licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en 1980 se graduó.
la especialidad en Desarrollo Económico, Planificación y Políticas Públicas en América Latina por ILPES CEPAL en el 86 en Chile. Perdón. La maestría en Estudios Latinoamericanos y doctorado en Estudios Latinoamericanos para Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos adelante, doctora. Sí, rápidamente la presentación. Soy investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y tengo mucho tiempo trabajando el tema de seguridad social y el tema de pensiones. Yo agradezco la invitación porque la secretaria Amalia me ha estado invitando a varios foros sobre pensiones y en este caso íbamos a tratar de discutir qué hacer con el empleo informal. Pero quisiera retomar algunos de los elementos que se han discutido con los anteriores ponentes. En primer lugar, porque agradezco mucho que la secretaria Amalia esté interesada en el tema, que lo estén tomando en su discusión y que logren vincular diversas perspectivas. Creo que un elemento fundamental que requiere el tema es un cabal conocimiento de lo que son las pensiones, que están diseñadas para mantener ingreso durante los riesgos del ciclo de vida. Ese es su elemento fundamental. Y su elemento fundamental de mantener ingreso frente al riesgo del ciclo de vida, que puede ser enfermedad, discapacidad, vejez, muerte, nos hemos concentrado fundamentalmente en las pensiones de vejez y en las pensiones de retiro. Pero no hay que olvidar que las pensiones son parte de la seguridad social y como tal tienen una responsabilidad estatal fundamental. No podemos exclusivamente hablar de responsabilidades individuales, de casos individuales, de situaciones individuales. Es una política pública que tiene que ser reforzada y por eso es que es importante empezar un poco desde su conceptualización. Quisiera retomar que los ponentes como Pedro Vázquez habló sobre el envejecimiento. Y creo que seguimos en los mismos errores de análisis. Nadie niega que estamos en una transición demográfica dinámica, pero el elemento fundamental que quisimos discutir en la reforma del 97, en el diagnóstico de 1995, es que el problema era el mercado laboral. Si no estaba contemplado las condiciones y las características que tenía el mercado laboral, no iba a haber una correspondencia si simplemente pensábamos en capitalización individual. Ahora, hay de capitalización individual a capitalizaciones individuales. Puede haber un ahorro individualizado, pero con administración colectiva o con administración pública. No necesariamente tiene que ser una capitalización individual de administración privada, como es en el caso de México, donde lo que ha prevalecido es la rentabilidad financiera. Lo que ha prevalecido es buscar esa rentabilidad y no tanto situar el tema de la seguridad social y de cubrir ese riesgo frente a la vejez. Entonces, si volvemos a decir que el problema fundamental es el envejecimiento y dejamos en quinto lugar al mercado laboral, nuevamente estamos perdiendo la óptica de cuál es el aspecto fundamental que hay que enfatizar. Otro elemento también que hay que enfatizar es, se ha hablado mucho de reformas estructurales, pero no hemos escuchado hasta el momento una reforma estructural que vaya dirigida a instrumentar un desarrollo y un crecimiento del mercado interno. La desestructuración de nuestro mercado interno tiene que ver con esas dinámicas de informalidad y tiene que ver con esas dinámicas y bajos salarios que tenemos. Otro elemento también es que se habló de que hay que hacer algo, pero a mí sí me llama la atención que muchos de los que participaron en la formulación de estas políticas públicas, de la reforma del IMSS y de la reforma del ISSSTE, no reconozcan los errores que tiene esta reforma de capitalización individual de administración privada. Porque en ese momento de 1995 era la hora de utilizar el bono demográfico.
Era la hora en que todos los jóvenes deberían de estar en educación superior y en trabajo formal, y de esa manera engrosar las posibilidades que tendrían las instituciones de seguridad social para captarlos. Voy a presentarles después unas gráficas rápidas en esta dirección. Y el error fundamental es que al romper la solidaridad intergeneracional, las pensiones en curso precisamente tienen esta gran joroba que ahora nos representa un gran costo para toda la sociedad. Y es un costo que además está demostrando las dinámicas de desigualdad que tiene que tiene la población y que se ve en sus ingresos, que se ve en su inserción y por lo tanto se ve en su pensión. Al no escuchar que hubiera una discusión sobre el comportamiento de las AFORES, llama la atención que entonces el resultado o lo que se busca es que todos tengan una AFORE. Eso ya lo venía diciendo el presidente Fox desde 2006, que la seguridad social es que todo el mundo tuviera una cuenta de AFORE y un seguro popular. Pero esa no es la seguridad social que nos lleva a construir un Estado, una mínima base de estado de bienestar social. Hay que integrar, hay que hacer un modelo de pensiones a nivel general, sí, pero tratando de ver cuáles son esas características que cada uno de estos sectores tiene, porque evidentemente que tenemos una gran diversidad, no solamente son las 3 instituciones nacionales, IMSS, ISSSTE, ICSFAM, se están contabilizando 105 pensiones públicas, planes de pensiones públicos, pero también hay una diversidad de planes de pensiones privados, de contratos específicos que se dieron dependiendo del lugar de trabajo. Y algunas observaciones para que el público le quede claro. En Brasil sí se hizo una reforma, pero fue una reforma paramétrica. El gobierno brasileño nunca aceptó una capitalización individual de administración privada. Hizo reformas paramétricas y su cobertura de población en este momento es del 80%, o sea, es mayor que para el caso mexicano. Y en el caso de Chile, el problema de las AFP es que el único que contribuye es el trabajador con un 10%. En 1981 terminaron con las empresas paraestatales, solamente queda la del cobre, y realmente el problema es cómo ha venido cayendo la rentabilidad. El diseño que tiene la capitalización individual lleva todos estos elementos, porque si bien tenemos un equilibrio actuarial, o sea, tú estás aportando lo que estás ganando y por lo tanto vas a obtener la rentabilidad que se logre, menos las comisiones que te cobren, menos lo que te cueste tu seguro de renta vitalicia, pero el cobro de las comisiones es tan alto que precisamente por eso la pensión sigue siendo baja y ellos van obteniendo también elementos de bajas salarios. Bien, entrando de lleno a unos elementos que quisiera comentar. ¿Podrías pasarlo, por favor? Es básicamente, me voy a parar porque si no, no veo, esto ya se señaló, pero creo que me parece importante, mejor me paso para acá. Tomar en cuenta, ¿es cuál? Ok. Tomar en cuenta que solamente el 37% de la población ocupada es la que está aportando a su seguridad social, ya se había dicho, que tenemos un 57% de población en ocupaciones informales, que son cerca de 29 millones, frente a 22 millones que son los que están en la formalidad. Pero la parte que más me interesa que vean es para comprender qué podemos hacer con los que están fuera. Dijimos que eran 29 millones, pero hay un clásico sector informal compuesto por 14 millones de personas, que son los que están dedicados a las actividades de talleres familiares, de trabajadores en vía pública, de trabajadores por cuenta propia, que no han cotizado y que en otros países, en el caso, por ejemplo, de Argentina, ellos son los trabajadores por cuenta propia, van aportando a su seguridad social y van siendo registrados dependiendo de sus características de ingreso. Pero hay otro porcentaje que llega a 8 millones de trabajadores,
que están en el sector gobierno, que están en las instituciones, que están en empresas, que están por honorarios, que están por outsourcing, que no son registrados. Y ahí el monto total son 8 millones que inscritos a la Seguridad Social, pues bajaría mucho las dinámicas de informalidad. Son situaciones que no se pueden hacer rápidamente, que se han dejado pasar a lo largo del tiempo, que hay gobiernos que están tomando algunas decisiones, como el de la Ciudad de México, como también lo que señala la Secretaría del Trabajo, pero la formalización no va a crecer si no hacemos cambios radicales en nuestro modelo económico, si no incentivamos inversión productiva, si no incentivamos al mercado interno, si seguimos solamente apostando al sector exportador, a cómo vamos a participar en ese gran mercado, estamos descuidando toda la desarticulación que se ha venido realizando. Tenemos cerca de 6 millones en el ámbito agropecuario, que es actividades de autosuficiencia, pero que algunos de estos productos también se comercializan, y ahí seguimos teniendo graves déficits con nuestra suficiencia alimentaria, que tampoco se ha corregido. O sea, hay oportunidades para buscar modalidades de inserción para que todos tengan una base de seguridad social. Lo que llama la atención es cómo van apareciendo estas tasas de participación laboral entre hombres y mujeres, y ustedes pueden observar cómo entre los más jóvenes hasta los 29 años, la mayoría están en trabajos informales, en trabajos que no están cotizando. Y ahí está también el grave problema. Antes pareciera que el tema era de los viejitos, de los que ya están a punto de pensionarse, pero no, este es un problema donde la ocupación de jóvenes está siendo identificada fundamentalmente con ocupaciones informales. Esto se va a traducir en que van a entrar al mercado laboral después de los 30 años. Y entonces, si les van a pedir para contribuir cerca de 40 o de 50 años, pues realmente sus condiciones laborales van a ser bastante críticas. Y la informalidad también vuelve a aparecer en hombres a partir de los 50 años y en mujeres más tempranamente. O sea, tenemos muy poco tiempos de cotización. Este es el aspecto que ya señalábamos y creo que es muy importante que ustedes tengan claro cuáles son los beneficios que dan los institutos de seguridad social, los institutos de seguro social, que está la atención médica hospitalaria, las pensiones y jubilaciones, las prestaciones monetarias, las prestaciones para vivienda, la guardería, frente a lo que es la asistencia social que nos da las pensiones no contributivas y la atención médica hospitalaria, que algunas de ellas tienen costo. Valorar lo que significa las instituciones de seguridad social requiere de una constante información, de una adecuada comunicación, porque es evidente que no van a defender a la seguridad social aquellos que no han tenido la ventaja de estar en una institución de esa naturaleza, que es 50% de la población. Me voy a saltar algunas cuestiones porque quiero básicamente que entremos a la parte pues, de preguntas, de discusión, de participación y de retroalimentación de lo que estamos señalando. Esta inequidad, esta falta de cobertura que han tenido las pensiones, conduce a señalar que las personas mayores de 60 años, solamente el 26% cuentan con una pensión que puede ser derivada de su trabajo o su afiliación al IMSS, al ISSSTE, a Pemex o alguna otro tipo de institución. Es decir, que en 1995, cuando se hizo el diagnóstico del IMSS, el objetivo era ampliar la cobertura y darle solvencia a las pensiones. La cobertura no se ha ampliado por la dinámica que tiene el mercado laboral y tampoco han sido suficientes en términos de lo que van a representar. Si lo vemos en términos de la evolución que ha tenido en estos años en función de la encuesta nacional de seguridad social, esta ha sido y estamos esperando la del próximo año para ver cómo va evolucionando.
Y tenemos así como una gran diversidad salarial, tenemos una diversidad de pensiones promedio. Aquí estamos hablando de pensiones promedio, porque hay que recordar que la ley del IMSS acepta que el tope máximo de cotización sea de 25 salarios mínimos. Otro error que cometieron los que reformaron la ley del IMSS en 1995, porque en ese momento estaba topado a 10 y se aumentó a 25 salarios mínimos. Esa población en transición aprovecha ese elemento ambiguo de la ley y por eso logra a veces pensiones altas. En el caso del ISSSTE está topado a 10 salarios mínimos y esa es la diferencia entre estas dos instituciones. Pero vean ustedes la diferencia entre una pensión promedio del IMSS de 4,000 pesos y estamos hablando de un trabajador afiliado al IMSS, no de un trabajador cuyo patrón es el IMSS, que es lo que se refería en la mañana Pedro Vázquez cuando hablaba del costo del RJP. Nos dicen que cuestan mucho las pensiones del IMSS, pero si dividimos es las del RJP, no de los afiliados al IMSS. Y si estamos hablando de que todo mundo vayámonos por cuentas individuales, vayámonos por pensiones no contributivas, estamos hablando de pensiones muy bajas. En la Ciudad de México, bueno, ahorita aumenta porque esta es información del año pasado, se estaban dando ahorita son 1,100 pesos que se da en términos de para ayuda de alimentación y medicinas y medicamentos. Pero la pensión que da oportunidades es 584 pesos y lo que se discutió y que se quedó en el Senado eran esos 584 pesos que iban a aumentar y que junto con el seguro de desempleo, la construcción de este grupo de expertos es lo que se quedó en el Senado y que fue aprobado por la Cámara de Diputados. ¿Qué nos señalan las AFORES? Que el promedio de los que están aportando es de 3 salarios mínimos, o sea, estamos hablando que su salario base de cotización de los que aportan